nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Cambios, transformaciones, evoluciones, ¿cierto? Ese tipo de cosas que se dan a veces en la vida y que uno está en un momento, en ciertas circunstancias y después las circunstancias cambian y uno va cambiando también con ellas. Eso se ha dicho en nuestro próximo entrevistado aquí en esta edición de Manos Libres, ¿ah? Un hombre que estuvo en un contexto, en algún lugar, y luego en otro contexto, en algún lugar. Eso no tiene nada de malo, a mi parecer. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Primero, bienvenidos, amigas y amigos de Manos Libres aquí en elpensador.io, en la revista digital elpensador.io, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Vamos a hablar de cómo ha cambiado el país, cómo cambian las personas, cómo cambian las percepciones, no siempre los principios, pero cómo cambian los contextos también y las circunstancias de la sociedad. Miguel Mendoza, ¿cómo estás en esta nueva edición de Manos Libres? Muy Muy bien, muchas buenas gracias Mario. tardes. Ah, Acá y estamos con un gran invitado. Así es, pues, un invitado de lujo, José Alejandro Vladimir Rodríguez Elizondo, más conocido como José Rodríguez Elizondo o Pepe Rodríguez Elizondo, para los más amigos, ¿verdad? Abogado, diplomático, internacionalista, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿cierto? Fue embajador en Israel en un momento clave, histórico, quizá en el momento más importante de la nación israelita, cuando fueron las negociaciones de paz con Yasser Arafat y el Estado, los palestinos, digamos. Entonces tiene un recorrido importante y le vamos a sacar el jugo hoy día en Manos Libres, aquí en elpensador.io. Él fue parte de la Unidad Popular y ahora escribe en el libro, ¿no? Hay cosas que van cambiando, ¿no es cierto? La sociedad va cambiando. De hecho, el gobierno de Salvador Allende, de la UP, trabajó en la Corporación de Fomento de la Producción, en la Corfo. No voy a seguir leyendo porque tiene una vasta trayectoria nacional e internacional. Se ha codeado con los principales intelectuales de Latinoamérica y del mundo. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Y muchas gracias por estar muy en Manos bien, Libres. muy bien, mucho gusto estar con ustedes. Te faltó un detalle que es el que más aprecio Siempre me yo, faltan. que es que soy un buen caricaturista, y eso explica algunas cosas. Toda la razón. ¿Qué cosas implica, qué características implica el ser observador primero? No, primero que veo la política con cierto sentido del humor, por negra que esté. Mira, como nuestro amigo en común Jorge Abasolo, Jorgito Abasolo. Así es, pues soy muy amigo con Jorge. ¿Quién no puede ser amigo de Jorge cuando lo conoce? Nadie. Yo creo que nadie, Así, nadie puede no ser amigo de Jorge después de conocerlo. Estamos, como así es. decía, en Manos Libres aquí en elpensador.io y una recomendación para todos los que nos están viendo, ¿ah? El tribunal te ordenó que publiques una citación, una posición efectiva, el extravío de algún cheque o un remate. Publica en el www.elpensador.io/lex. Más rápido, más fácil y más baratos. Avisos legales en elpensador.io/lex. Comenzamos esta entrevista, entonces, esta edición de Manos Libres. Se acabó el invierno, se supone que llega la primavera, florecen las flores. ¿Qué van a florecer si no las flores, pues? Y queremos partir contigo, José, agradeciéndote nuevamente esta presencia acá, con una noticia de estos días, ¿cierto? Eh, que ha marcado la agenda nacional y de algún modo también, en cierta forma, internacional. La presencia del presidente Boric en la Asamblea General de la ONU, que se hace todos los años en el mes de septiembre. ¿Cómo calificas tú, cómo consideras tú que está haciendo, o que fue, digamos, mejor dicho, la performance del presidente y de Chile, de la delegación chilena en general, en estas instancias? El discurso, que había poca gente, dicen algunos que no conocen muy bien cómo funciona la ONU por lo demás, ¿eh? En fin, ¿cómo lo calificas tú? Bueno, yo estoy entre los que conocen bien la ONU. Sí, Trabajé 6 años en la ONU. La ONU es un organismo muy complejo que actualmente no lo veo en muy buena posición. Digamos, francamente, es un poco irrelevante en los grandes temas que le tocaban intermigrantes. Yo estuve en la ONU más efectiva en la época de Javier Pérez de Cuéllar, un peruano que fue un brillante diplomático mundial y que tuvo una gran incidencia en la política mundial. Se solucionaron muchas guerras. Yo era jefe de informaciones de las Naciones Unidas en Madrid. Ahí obtuvimos para la ONU el Premio Príncipe de Asturias. Luego le dieron el Premio Nobel de la Paz a los Cascos Azules. Es decir, era otra ONU que la que yo estoy viendo hoy día.
Ahora, encuadrándolo en este escenario, Mm. me parece que los políticos de los distintos países lo están usando más como un escenario burocrático para exponer problemas internos, porque ¿Ya? son pocos los salones, los grandes salones de la ONU que se llenan cuando habla un presidente, excepto cuando hablan los que están en grandes litigios. Tal Cuando cual. habla Zelensky, cuando habla Biden, cuando habla Putin, cuando se atrevía a salir de Rusia. Por lo tanto, yo creo que el discurso de nuestro presidente fue de dulce y de agraz, pero en esos términos. Se refirió a cosas domésticas que poco le interesan a los grandes políticos internacionales, pero al mismo tiempo usó un buen escenario para influir dentro de Chile. O sea, táctica y estratégicamente estuvo equilibrado. Eso con respecto a su posición. Ahora, en cuanto al fondo mismo de su posición internacional, yo ya había escrito antes en el Mercurio que me extrañaba mucho que todos aquellos jefes de Estado demócratas que condenaban la dictadura de Nicaragua y Venezuela no se refirieran para nada a la dictadura sexagenaria de Cuba. Bueno, esto se vio con mucha claridad esta vez en el discurso de nuestro Mm. presidente. Tú ves ese sexagueo ahí, y ese sexagueo, ¿qué consecuencias puede traer, digamos? Consecuencia de lo que dijo nuestro presidente en la ONU, no veo muchas, salvo esta que yo te digo, que toda Mm. la prensa ha estado verificando que de nuevo se produce este fenómeno de que se singulariza una o dos dictaduras y se omite la dictadura matriz. Bueno, pero esto viene de la historia, esto viene de lo que un líder socialista de antaño, Raúl Ampuero, llamaba el embrujo de Fidel Castro. Es decir, un líder que produjo un sistema de seducción, de encantamiento a nivel latinoamericano e incluso mundial durante demasiados años. Hoy día mis alumnos poco saben sobre Fidel Castro, pero todavía quedan remanentes de políticos de la edad de la treintena, cuarentena, que miran con mucho respeto la historia, la leyenda de Fidel Castro. La leyenda, tal cual. Estamos con José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, profesor ahora, ¿no es cierto? No me quiero equivocar, José. Eh, Director del programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿verdad? Bueno, yo soy periodista y escritor, Sí, pues, básicamente, eso es lo que me ya, sintetiza. ya. Periodista, escritor y caricaturista, como me corregiste al principio, lo que está muy Caricaturista, bien. eso me Miguel, divierte mucho. Mira, fantástico, Miguel. sobre lo mismo, el presidente Boric obviamente habló de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y también se reunió con el presidente Zelensky de Ucrania. Como tú fuiste tu antípoda anteriormente, fuiste militante comunista, ¿y cómo lo puedes tomar los comunistas, el Partido Comunista de Chile, lo que dijo el presidente Boris? Porque igual tienen algún sentimiento a favor de Daniel Ortega, pero también tienen algún choque y como todavía un choque cultural con la madre Rusia, como puede ser. Mira, ese es un tema muy, muy complejo. La palabra complejo es una palabra que se usa demasiado en política, pero en este caso yo la reivindico. Primero te aclaro, yo fui un comunista sin academia comunista, no pasé por las juventudes comunistas, lo cual es clave. Los que han estado en las juventudes comunistas han tenido una formación muy especial que no la encontraba en ningún otro partido. Piensa nada más que en lo siguiente, de los mejores opinantes políticos de la actualidad, muchos vienen de las juventudes comunistas. Piensa en estos grandes intelectuales que son Ernesto Tone, Sergio Muñoz y alguno que se me escapa en estos momentos, para darte cuenta de que el Partido Comunista de esa época y sus jóvenes eran una estructura muy fuerte en Chile. Y esto se explica por un motivo especial. El Partido Comunista chileno es previo a la Revolución Rusa. Es un partido que nace en 1912 con una raíz genuinamente obrera,
con un líder muy chileno, Luis Emilio Recabarren, Recabarren. que paulatinamente va siendo incorporado a la Internacional Comunista, pero previo a una visita de un emisario comunista, Eudosio Rabines, que se dedicó a normalizar la sovietización de los partidos comunistas de América Latina. Y esta es una historia que nadie conoce. Yo la conozco bien porque en el Perú, donde el fundador del Partido Comunista es Mariátegui, lo saben perfectamente bien. Este enviado llegó al Perú para desmariateguizar el Partido Comunista Peruano y a Chile para desrecabarrenizar el Partido chileno. Es decir, para meterlo en la órbita de los partidos comunistas de la dogmática soviética. Y ahí se pierde la raíz, perdón. Ahí no se perdió del todo la raíz, porque aquí vino una evolución del Partido Comunista Chileno muy respetable, que fue la siguiente. Una vez denunciados los crímenes de Stalin en la Unión Soviética, obviamente por uno de los sucesores de Stalin, se legitimó una ampliación de la política de alianza de los partidos comunistas. Digamos, se debilitó el dogma de Stalin de la lucha clase contra clase y de los socialfascistas o social traidores, que eran los socialdemócratas. Esto facilitó una unidad, una alianza entre socialistas y comunistas en Chile. Fue un punto clave, pero como la historia tiene astucias enormes, y de ahí mi uso de la palabra complejidad, en 1958 tardío, 1959, empieza el auge de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, esto tampoco lo saben los jóvenes de hoy, era controvertida, era combatida por el Partido Comunista Cubano, mejor dicho, Fidel Castro como líder era combatido como un aventurero pequeño burgués. Y el Partido Comunista Cubano, junto con el chileno, era uno de los partidos comunistas más poderosos de América Latina. Por lo tanto, aquí se produjo para la Unión Soviética un caso extremadamente complicado. Ellos habían incentivado las políticas de alianza de sus partidos comunistas extranjeros, con los socialistas, con los radicales, con los socialdemócratas en general, pero la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza, a la cual protegía, le venía a decir a los jóvenes de la época que la revolución se podía hacer con o sin partido, porque los partidos comunistas y socialistas de América Latina estaban obsoletos. Prácticamente eso fue lo que les dijo y los llamó a la lucha armada. El gran documento de la Revolución Cubana es la guerra de guerrillas del Che Guevara. Y aquí tenemos entonces un cuadro que para mí me parece fascinante tratar de descifrarlo. 1956, denuncia los crímenes de Stalin. Nikita Khrushchev, el deshielo, políticas de alianzas amplias, la asumen los partidos comunistas de la región, el chileno entre ellos. 4 años después, viene un líder revolucionario en Cuba que le dice a los partidos comunistas: ustedes no están haciendo la revolución, son simples reformistas. Y la Unión Soviética, que protegía a los partidos comunistas latinoamericanos y al chileno, tiene una doble lealtad. En vez de protegerlos de Fidel Castro, los quiere hacer compatibilizar. No sé si he sido demasiado complicado en esta explicación, pero es la única que a mi juicio explica una cosa muy extraña: la amistad de Fidel Castro y Salvador Allende. Estamos con José Rodríguez Elizondo revisando la historia, cosa tan buena, cosa tan agradecible en realidad, amigos y amigas de Manos Libres aquí en el Pensador.io, en el sentido de que nos llevamos los días peleando en rencillas pequeñas entre los políticos y de repente sí es necesario detenerse, poner la pelota al piso y revisar la historia para poder replantear nuestras ideas y nuestras sensibilidades sobre todo, porque la política tiene mucho de sensibilidad y mucho de emocionalidad. José, en todo este marco, y viendo un poco lo que está pasando en Chile, en la interna, en lo que puede llegar a ser el presidente Boric o no puede llegar a ser, ¿cuáles son los grandes desafíos que tú crees que tiene el país en materia de política internacional, después de esta gira, por ejemplo, y con el tiempo que le resta a la actual administración? Mira, el principal desafío, a mi juicio, es retomar la obligación postergada, que es la reconciliación.
Cuando uno ha estado exiliado, como estuve yo, entre muchos otros, los primeros trabajos de los intelectuales del exilio era cómo llegar a una reconciliación, cómo hacer una autocrítica científica real de lo que había sucedido en la política chilena. Y reconciliación naturalmente tenía como actor principal, digamos, como contrapartida a los militares. Entonces, eso para nosotros era claro, y muchos de nosotros nos dedicamos a estudiar el establishment militar, el comportamiento militar, los clásicos que habían escrito sobre militares. Pero aquí, claro, sucedió una cosa también muy, muy chilena, digo yo, porque somos un país de rencores largos y de abuenamientos cortos. Sí, claro. Claro. Yo admiro mucho a ese Patricio Elwin que ante un estadio nacional de 80.000, 90.000 personas llamó a una buena relación con los militares y fue abucheado automáticamente. Y Y él él, en y él, y él repuso cuerpo, la frase y él en inmediatamente. cuerpo directo, en cuerpo presente, en vivo y en directo les dice, sí, señores, con los militares. Era la lección de un viejo político que había hecho el escarmiento de la historia. Pero claro, ¿qué pasó después? Después vino el presidente Frei, el presidente Lago, que siguieron esta línea con el diálogo, los informes Rettig, el informe Valls, hasta que llegó un militar que dijo, sí, señores, hemos cometido violación a los derechos humanos como institución, nunca más. Y en ese momento pasó otra de las cosas fabulosas que pasan en Chile. Patricio Erwin, que había retado a los jueces por haberse portado mal con respecto a la violación de derechos humanos, se encontró el país con un fenómeno distinto. Los jueces procesaron al único militar o al primer militar que había dicho nunca más, es decir, a Juan Emilio Cheire. Lo acusaron por un delito eventualmente cometido cuando era un joven teniente de 23 años, digamos por no haberle desobedecido a su coronel y a su general. Es Con el decir, por riesgo no que haber... significó, y con el riesgo que significaba desobedecer. Por supuesto. Entonces, eso me dio mucho que pensar porque yo en el intertanto había estado estudiando, había seguido estudiando a los militares. Y dije, aquí nos fregamos un poco porque veníamos en una carrera de reconciliación con los actores principales y sucede que al primer actor principal, comandante en jefe del ejército, que dice, sí, es verdad que cometimos violación de derechos humanos, a ese lo procesan. ¿Dónde está el equilibrio político? ¿O es que es verdad que el derecho existe al margen de cualquier otra consideración? Bueno, digamos que fue absuelto de ese supuesto delito. Sí. Así es que la reconciliación para mí fue la gran tarea pendiente y se perdió en el camino después de este acontecimiento y nuestros dirigentes políticos se dedicaron a administrar el poder. Y administrar el poder significa dejémonos de asumir los grandes problemas, chutémoslo para adelante y que carguen otros con ellos. Bueno, y de pasito en pasito y de postergar en postergar, llegamos al 18 de octubre. Claro. Y esto es Bueno, como, más allá de postergar y postergar, es como la gente es tonta y la gente se va a olvidar. Aquí vamos a meter las manos al fuego y quemarnos nosotros y la gente igual después se va a olvidar. Una torpeza, una ceguera, Mucho, mezquindad y todo lo demás. mucho de eso hay, pues. Pero también resurgió el lema, ese terrible lema, ni perdón ni olvido, que es como quien dice el lema antagónico al de la reconciliación. Sí, claro. Porque uno puede decir, bueno, posterguemos la reconciliación, pero si al mismo tiempo dice ni perdón ni olvido, está diciendo reconciliación jamás. Claro, vuelve Entonces, a la escena de guerra. hemos visto que esto sucedió en cada aniversario del 11 de septiembre. Y bueno, de alguna manera, esto se fue normalizando en el sentido que el 11 de septiembre había que tomarlo con un bajo perfil, una misa en la Moneda, actos de los descendientes de las víctimas, pero también aquí se produjo un fenómeno
muy especial en este 50 aniversario, porque vista la fecha redonda, se pensó que podía ser la fecha de la reconciliación, es decir, una reconciliación que se había chuteado para adelante, que había estructurado o había hecho una masa coriácea del rencor que podía ser difuminada por la simple magia de un aniversario redondo. Yo te digo que podía haber sido, siempre que hubiera habido una estrategia de mediano plazo. Es decir, que 3 años atrás se hubiera dicho, bueno, nos estamos acercando al 50 aniversario, hay que hacer una docencia desde los colegios, hay que enseñarle a los niños lo que pasó de una manera histórica, objetiva, o lo más objetiva posible. Tenemos que tener diálogo con los partidos políticos, tenemos que establecer un mínimo equilibrio histórico. Bueno, yo creo que no solo no se hizo eso, sino que algunos amigos políticos me han dicho, pero mira, Pepe, esto se nos dijo desde el extranjero inclusive, porque el presidente parece que proclamó este programa desde otro país, no me acuerdo de dónde fue. Estaba en España y en una radio, en una entrevista con una radio española, propuso la firma de un acuerdo entre todos los sectores políticos. Claro, entonces yo retaba a mi amigo y le decía, bueno, esta es una oportunidad para que acabemos por último con este rencor que no le hace bien a nadie. Y la respuesta fue esa, pero ¿cómo si esto requiere un mínimo de preparación? Sí, claro. Bueno, entonces ahí tenemos, la continuación es obvia, ¿no? No solo se produjo una recrudescencia de los malos modos, sino que hubo actos vandálicos, actos realmente estrambóticos, el incendio de los mausoleos enemigos, ¿no? En el cementerio general, atacar a la moneda con el presidente a poca distancia. Bueno, esto significa que de la no reconciliación hemos pasado al incremento de la polarización y ese, Mario Miguel, es el tema de nuestro tiempo. Exactamente. Estamos en manos libres aquí en alianza con el Pensador.io por un periodismo libre, independiente y siempre, siempre, siempre al servicio de la democracia, no de otra cosa. Miguel. Mira, José, mira, te voy a llevar un poquito también la parte internacional, lo que está pasando y el eje que está formando Rusia con Corea del Norte, porque igual, obviamente una guerra que se pensaba, la guerra de la invasión a Ucrania iba a ser muy rápida, y no fue rápida, y hemos pasado más de un año con lo mismo, y ahora estamos viendo una relación entre Vladimir Putin y el dictador de Corea. ¿Qué piensas de eso con tu experiencia internacional? Bueno, yo tengo una tesis propia con respecto a Corea del Norte. Mi tesis propia es que siendo un país pobre, se ha dedicado a desarrollar la industria armamentística como su recurso natural más importante. Corea del Norte lo estamos viendo en televisión cada vez que hay un acto en Corea del Norte, es el desfile militar, un desfile impecable, misiles de alcance intercontinental. Y uno dice, bueno, ¿y por qué este país, en vez de dedicarse a una economía diversificada para alimentar bien a su pueblo, para satisfacer sus necesidades, está produciendo cañones que no se comen? La respuesta que yo me doy es que este país, comparativamente enano entre Rusia y China, ha apostado por convertirse en la panoplia de reserva de dos grandes potencias. Y esta es mi tesis, que es original, y si la repites, dame crédito. Porque yo No, sí. creo, porque yo creo que la saga de los Kim ha pensado que el mejor porvenir para Corea del Norte no es la reunificación, sino que este bolsón de armas de alto poder y de alta tecnología para abastecer la guerra inevitable, tal vez para ellos, de algunos de sus vecinos. Entonces, en este momento viene la segunda parte de mi tesis. El equilibrio del terror de la época de la Guerra Fría se basaba en dos superpotencias que tenían dirigencias
más bien responsables y que sabían que una guerra nuclear acababa con ambas superpotencias, o sea, no había Claro. sentido para la palabra victoria. Mm. Pero después de la Guerra Fría ha venido un decaimiento de los grandes liderazgos. Ha venido en la en la Rusia sucesora de la Unión Soviética, una dictadura que es más parecida a la de Stalin y a la de los zares que a la de Gorbachev. Ha Mm. venido en China un liderazgo tecnocrático muy importante que está compitiendo por la supremacía global contra los Estados Unidos, y ambos tienen un problema muy clave con respecto al futuro bélico o no bélico de la humanidad. Yo creo que la palabra inevitable es una palabra de buena intención, de buena fe con respecto a los demócratas y a los pacifistas que somos. Nosotros decimos un golpe de Estado es inevitable, debe ser evitable, la guerra mundial es imposible por el nivel de armas, pero la irracionalidad es un factor permanente en la política nacional e internacional. La irracionalidad quiere que en cualquier momento puede estallar un conflicto de alta envergadura, Mm. y las reservas armamentísticas ya existen, y es ahí donde va tu pregunta y donde nació mi Claro, tesis. claro, no, toda la razón, toda la razón. Tienes toda la Eh, razón, José. José, volviendo un poquito al tema de la pasada de Boris por la ONU, ¿tú crees que hay un doble estándar? Estamos hablando de las potencias, ¿no es cierto? En el discurso de Boric, del presidente Boric, en ir contra Nicaragua, pero omitir respecto a China, hace algunos días dijo que cuando vaya a China le va a decir lo mismo a los chinos, con la cantidad de inversión que hay de China en Chile, que prácticamente más que una inversión es invasión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se va a atrever a denunciar a la dictadura china, aprovechando lo mismo que tú estás diciendo? ¿Es una contradicción? ¿Hay un doble estándar ahí? No, en este caso también yo te digo, yo soy muy relativista. Mi realismo político abomina de los dogmas. Sí. Decir que en todo caso hay que denunciar violación de derechos humanos, yo lo pongo un poquito relativizado. Soy defensor de los derechos humanos, todos debemos serlo, pero la realidad política te indica que no es lo mismo reprocharle violación de derechos humanos a un par que a un gigante. Si O tú sea, es una estás en cosa la de cantidad de habitantes, si está bien o está mal. de poder, cantidad de poder, Pero entonces tenerle miedo al poder, llámalo ¿no? tenerle miedo como tú quieras, pero el hecho es que si yo estoy en la calle frente a un gigante que está haciendo cosas malas, yo no le voy a decir, oye, déjate de hacer eso, te castigo, Sí. porque el gigante me pega un coleto y yo salgo volando. Por lo tanto, el realismo en la política internacional sobre todo significa, bueno, no le pidas comportamientos democráticos a quienes nunca han sido democráticos, a quienes no tienen una historia democrática detrás. Un país con la cantidad de millones de habitantes que tiene China, sería imposible pedirle que tuviera un comportamiento democrático como el de Costa Rica, como el de Uruguay o inclusive como el de Estados Unidos antes de Donald Trump. Nunca han tenido un comportamiento democrático porque la geopolítica, la demografía era disfuncional a eso. O sea, el imperio del medio, como se decía China en la antigüedad, ni siquiera conocía sus propios límites. Y si invadían a China, el invasor era subsumido por China. Por lo tanto, China es un capítulo aparte con respecto no a la obligación de respetar los derechos humanos, sino con respecto a la obligación de denunciar la violación de derechos humanos. Ahí hay que ser muy realista. Y si yo voy como miembro de un país económicamente dependiente o semidependiente de las importaciones chinas, de las inversiones chinas, y soy un país de la situación política y económica en la cual estamos, me parecería a mí
por lo menos poco inteligente pararme en un podio chino y decirle, señores chinos, ustedes están violando los derechos humanos. Estamos con José Claro. Rodríguez Elizondo, aquí en Manos Libres en elpensador.io. Miguel, No, mira, llevando un poquito llegando ahora a Chile, estamos en nuestro país, estamos viendo que el segundo proceso constitucional nuevamente va a estar más cercano al fracaso que el éxito. ¿Qué opinas de eso, José? Está sucediendo, pero en ningún momento yo parangono las situaciones. Y la convención constitucional que produjo este proyecto de constitución rechazada abrumadoramente no era representativa de una democracia, era una cosa ad hoc que surgió bueno, del 18 de octubre, de una revuelta. Por lo tanto, fue un recurso in extremis para mantener la continuidad institucional, lo cual permitió que entre su gente no hubiera políticos con oficio ni con vocación democrática. Eso no ha sucedido en esta ocasión. Y si se produce una promoción del rechazo, yo lo veo más bien como un revanchismo de esos sectores que promovieron una constitución que nos fragmentaba, que nos debilitaba, que terminaba con el Estado-Nación de Chile. Por lo tanto, simplemente yo creo que los partidos que hoy día tienen una mayoría en el Consejo Constitucional tienen que estar muy atentos a no ser chantajeados por los plurinacionalistas y al mismo tiempo por relativizar sus convicciones más acendradas, por llegar a una ecuación que sea minimalista. Para mí una constitución, como abogado, como estudioso, una constitución debe ser una casa común en el sentido de que sea lo más minimalista posible. Es como un guión para una obra que no se ha escrito, que diga, este va a ser el escenario, estos pueden ser los actores y este es el tiempo de duración. Pero llegar, por ejemplo, a llenar la constitución de buenos deseos, la cueca debe ser el baile nacional, hay que cuidar a los animales, no debe haber esclavitud, hay que dividir el Estado en 11 naciones. Bueno, todas esas cosas eran absolutamente exóticas. No podíamos convivir nosotros con una constitución que llegara a ese nivel o, visto desde otra perspectiva, iba a ser casi innecesario un poder legislativo. sí, pero Tendríamos, te pongo el ejemplo al otro lado, José. El Partido Republicano, que es mayoría, ha presentado enmiendas, o sea, no respetáis mucho el Consejo del Comité de Expertos, y por ejemplo, reivindicar la prohibición del aborto. Y eso no te parece que es un tema más legislativo que constitucional? ¿No te parece que también el revanchismo va por ese lado de imponer la mayoría? bueno, ¿No te yo parece te acabo, ¿No te parece que los republicanos también están cometiendo el mismo error que cometieron los maximalistas, plurinacionalistas del otro lado yo no anteriormente? diría el mismo error, diría están cometiendo errores, porque cometer el mismo error que la mayoría de la convención es prácticamente imposible. Lo que ellos hicieron era surrealista. Pero Mm. el error está en no dejar que los legisladores legislen, que el poder colegislador defina posiciones en cada periodo. Es querer fijar la realidad de hoy día para siempre. Y eso nunca se ha visto en ningún país, en ninguna parte del mundo. Hay que dejar que la realidad mande en su momento según la coyuntura. Y para eso hay que darle una constitución que sirva para organizarlo. Sí, Claro. tal cual. En otro tema, bueno, estamos aquí, estamos conversando de los polos, ¿no es cierto? De esta ola progresista absurda que quiso plurinacionalizar el país y hacer cualquier cantidad de barbaridades. En mi opinión, estamos en algo muy parecido respecto a los republicanos, queriéndose llevar la pelota para la casa, renovando la discusión sobre el aborto, que ya era algo zanjado legislativamente. En fin, cada sector y cada pueblo, cada extremo quiere llevar agua para su propio molino, como se dice. Eh,
la solución puede ser el centro, ¿no es cierto? El centro moderado, sensato, un centro de acuerdos, pero el centro tú estás en amarillos. Amarillos, demócratas, aparte de Renovación Nacional, algo de Bópoli podría uno tomar, pero en el fondo, ¿cómo puede salir el centro político de la opacidad, de la falta de influencia y de la inmovilidad en que está? Está paralizado, no influye, no es sexy, no atrae. Porque Mira, al parecer todo el mundo para mí dice que es necesario el centro, ¿cierto? En esta época de polarización. Pero el centro tampoco entra a la cancha. bueno, yo te voy a decir que como ironía, cuando hacía periodismo activo en el Perú, cuando estaba en el exilio, yo me definía frente a las preguntas de mis lectores como extremista de centro. Yo también. Bueno, porque mis lectores me preguntaban, bueno, pero ¿cómo usted es tan objetivo? ¿Cómo usted mira con tanta distancia las cosas? Bueno, porque yo soy un extremista de centro, ¿no? No creo en realidad en la profundidad de la díada derechas-izquierdas. Yo creo más bien que existen posiciones que son conflictivas, antagónicas, más o menos dialogantes, que tienen un vínculo de unidad en ciertos sectores que se llaman centro, pero filosóficamente el centro no existe. Entonces, en un sistema democrático sano, con partidos políticos estructurados y con dirigentes de buena calidad, estos partidos tienen distintas tendencias internas que los hacen más fuertes, más débiles, más derechistas, más izquierdistas, y sus sectores más afines tienen la posibilidad de entablar diálogo y de llegar a acuerdos. Pero en la medida en que la calidad de la política decae, en que los políticos se van para otra parte porque la política no es atractiva, por la corrupción, por lo que tú quieras, se produce la deserción de la inteligencia de los partidos, Mm. se produce la administración del poder en vez de la altura del poder, en vez de, digamos, de la actitud del estadista, y se olvida esta necesidad de que la política sea un vínculo dialogal. No hay cosa más absurda o más pretenciosa que un político que crea poder hacer consensos solo con su propio pensamiento, con lo Obvio, que él claro, dice, claro. porque la política es un do ut des, es un corsi e ricorsi, es un toma y daca, Mm. y los consensos son productos complejos de un acuerdo en que alguien tiene que ceder y alguien tiene que ganar, pero no el todo. Son juegos de suma variable, no juegos de suma cero. Bueno, cuando eso no sucede, se echa de menos el centro. Entonces, cuando vimos nosotros lo que estaba sucediendo en Chile, claro, esto falló porque los partidos se rigidizaron de tal manera, se burocratizaron de tal manera que dejaron de apreciar las posiciones que los juntaban, dejaron de apreciar el diálogo. Y en ese momento viene la Convención Constitucional, vienen estas cosas anti-chilenas del plurinacionalismo, y hubo gente, entre los cuales destaco a Christian Barken, que llamaron a remecer un poco la conciencia política. Entre los amigos de Cristian estuve yo, firmamos la Carta de los Amarillos, y yo no he dejado de ser extremista de centro. Es Mm. decir, yo firmé por los amarillos y sigo aplaudiendo a los amarillos. Lamento mucho que Cristian haya dejado esto como líder. Pienso que algún día puede volver porque es un tipo muy inteligente. Pero yo soy marginal a toda militancia, en el sentido de que yo no estoy en reuniones políticas y simplemente colaboro con ellos cuando me lo piden, ¿eh? En este caso como juez del tribunal, que usualmente es una pega más descansada, pero a veces no. Pero Entonces, José, sí, está bien, pero o sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál puede ser el aporte concreto, eventual, de amarillo y demócrata del centro al país? ¿Tú le ves futuro amarillo del centro? Porque la crítica, yo te digo, yo soy de los pocos periodistas que revela su filiación, no su militancia, porque jamás voy a militar porque soy periodista, pero tengo una opinión política como los periodistas deportivos dicen de qué partido son, de qué equipo son, yo también lo digo. Yo tengo un término muy parecido al tuyo, yo soy de extremo centro, como la línea del Ecuador, digo yo.
Pero al mismo tiempo comparto la crítica de muchos, que el amarillo y demócrata son como de salón, o sea, académicos, filósofos, escritores, pero de calle no hay nada. Entonces, mientras tanto, los territoriales, como les gusta tanto llamar a la izquierda el territorio, que es un concepto bastante burdo por lo demás, ganan terreno, ganan votos, ganan elecciones. ¿En qué está el centro? ¿Cuándo va a despertar el centro? Políticamente, electoralmente. Mira, Mario, seamos justos. Sin amarillos es muy posible que se hubiera aprobado Sí, está claro. la Sí. Constitución. Pero después de eso desapareció Aprobada esa amarillo. convención, nosotros estaríamos hoy día llorando por la fragmentación del país y posiblemente por una intervención extranjera muy potente. Es decir, la historia política de ¿Quién Chile, iba a invadir te, Chile, perdón? te digo, con injerencia de políticos que querían segmentar Chile, Por porque ejemplo, Maduro, Putin, la ¿quién? denuncia que yo hice en mi libro de la Constitución no me acuerdo cómo se llama mi título, vía constitucional a la polarización, una cosa por el estilo, a la segmentación. Bueno, esto fue telemanejado por, entre otros, por Nicolás Maduro, Evo Morales, que querían en el fondo debilitar a Chile, una venganza por Cúcuta, muchas cosas mezcladas desde el punto de vista de la política regional. Por lo tanto, una constitución de ese tipo era lo que deseaban enemigos de Chile. Esto hay que decirlo claramente. Enemigos de Chile deseaban el éxito de la convención mayoritaria, de los mayoritarios de la convención y la fragmentación de Chile por la vía de la plurinacionalidad. Que un movimiento pequeño, sedicentemente de centro, haya sido incidente para que esto no sucediera, me parece que merece un reconocimiento histórico. Esos fueron los amarillos liderados por Cristian Barque. Esto contribuyó de alguna manera a que surgiera otro movimiento centrificado, como digo yo, que son los de Demócratas. Jimena Rincón y Matías Walker, demócratas, ¿no? Sí. Y poco a poco vamos viendo el germen de unos partidos más sensatos, más centrificados, que pueden hacer una masa crítica. Yo no puedo, como tú lo has dicho en este momento, decir que no significan mucho, que no significan nada. La política es un proceso de larguísimo plazo que solo cuando han sucedido etapas históricas uno dice, caramba, este enanito que yo vi en tal momento es el gigante actual, en lo bueno y en lo malo. Por lo tanto, yo lo miro con perspectiva histórica. Gracias a estos amarillos, gracias a estos demócratas, se evitó en gran medida una catástrofe nacional. Les deseo entonces todo el éxito posible, porque ya están catalizando otra situación política en nuestro país. Que tengan éxito depende de nosotros, Sí, claro. depende de que no digamos con tanto facilismo, miren, esto que están haciendo en el Consejo Constitucional es lo mismo que la Convención. No, señores, nada puede ser lo mismo. Estuvimos en un tremendo peligro nacional con la Convención. Por lo tanto, ahora tenemos que influir todos los días, a cada rato, para decirle, miren, republicanos, sean sensatos, ustedes tienen que ceder en esto. A los adversarios, miren, ustedes no traten de vengarse en este momento del rechazo de lo que ustedes hicieron en la vez anterior. Bueno, con esto te quiero decir, Mario, que la política es un arte muy, muy sofisticado, requiere gente muy inteligente. Y cuando hemos tenido una mala racha política que dejó de lado a los políticos inteligentes, cultos e ilustrados, tenemos que ir remontando. No tenemos que ir basureando a los que están emergiendo. Sí, no, 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 yo estoy de Yo acuerdo. te, yo Yo le no estoy cuento a mi, basureando a nadie, yo simplemente estoy diciendo que me gustaría, personalmente incluso me gustaría que el centro fuera más potente. Pero comparto con lo que siempre me dice Matías Walker, con lo que siempre me dice Andrés Joanet, que esto requiere un proceso. bueno, Requiere, estamos de acuerdo ¿cómo entonces. se llama? ¿Cómo se hace el cordero? A fuego lento. Claro, no, estamos de acuerdo. Sí. Sí, sí, El sí. problema es que yo me encuentro a menudo con esto y también con las nuevas generaciones. Yo soy profesor universitario, hago una cátedra de relaciones internacionales. Y cuando les cuento a mis alumnos que cuando yo era como ellos,
iba al Senado a escuchar discursos. Entonces me quedan mirando como diciendo, qué bicho raro este profesor. ¿A quién se le ocurriría ir al Senado a escuchar discursos? Claro, entonces con eso les explico yo la calidad de los políticos de antes. Sin La duda, calidad de los políticos de antes en las izquierdas y en las sin derechas. duda, sin Entonces, duda. es ahí, es ese momento el cual uno tiene que tratar de tener en la mira como paradigma. La calidad de los políticos actuales es baja. Tenemos Mm. que recuperar una calidad mediana para ir paulatinamente llegando a lo que debe ser políticos con criterios de estadista y no con criterios clientelísticos. Claro. Hay unos políticos como La Polar o Meix, alguna vez lo dijimos aquí en Manos Libres, ¿eh? Como de, Como Franco como de Parisi. son políticos como falsificados, Sí. como de copia. Miguel, ¿tiene otra pregunta o vamos a las secciones? Que No, usted se vamos a la las sabe. secciones, sí. José, Sí. aquí tenemos 3 secciones cortitas, pero bien entretenidas, simpáticas, breves. La primera se llama Fue sin querer queriendo. Como el Chavo del Ocho, el error que tú cometiste alguna vez y que ahora puedes contarlo con gracia, con alivio, en fin, que no que te vaya a causar una complicación, sino que la cagadita, ¿no es cierto? Que siempre te quedó en la mente porque, no sé, pues entraste en una sala equivocada, o aquí, mira, aquí han contado cosas. Aquí contó un gallo una vez, yo no voy a decir quién es, pero es un político chileno que eh, trabaja para el Estado y para los privados al mismo tiempo en el tema de la salud. No voy a dar el nombre, ¿para qué? Y dice que cuando entró a la casa un día, en vez de darle un beso en la boca a la mujer, se lo dio a la suegra. Siempre nos quedamos pensando, después quisimos invitar a un psicoanalista para que, digamos, analizar este tema, que es raro, pues, ¿no es cierto? Pero bueno, otros que se han equivocado Bueno, de... depende de No. cómo estaba la suegra. Bueno, ahí está el mal de la lagartija a veces, pues, ¿no? El mal de la lagartija me complicó, no, pero un error en la faceta que sea, José. Que nos podamos reír. Y errores he cometido tantos, pues Mario, por favor. Es decir, la vida de uno es una carrera, una cadena de errores más o menos superados. Yo no soy de los que dice, bueno, yo no me he equivocado nunca, o cómo se dice, bueno, yo volvería a hacer lo mismo. Claro, Bueno, pero estamos hablando de política. ¿ya? Y yo creo que uno de mis errores de juventud, treintena, 34, 35 años sería, estaba en Vietnam. Yo estuve 2 veces en Vietnam, en conjunto más o menos un mes y medio. Y claro, vi una situación dramática, heroica, emocionante. Conversé con los líderes. Yo iba en un equipo de juristas, iba con sombrero de jurista, pero en el fondo iba como periodista, que ha sido lo mío desde casi siempre. Entonces le preguntaba a los políticos. Conocimos a Ho Chi Minh, a Phan Van Ton, que era el primer ministro, y ellos explicaban que la guerra la tenían que ganar en el corazón de los Estados Unidos. Y el jefe de mi delegación, que era un jurista francés muy sofisticado, conversando sobre lo que habíamos visto, yo le dije, mira, tenemos que hacer algo así como las brigadas internacionales. Tenemos que llamar a todos los pueblos a que vengan a combatir aquí a Vietnam. Hay que ayudar a los vietnamitas a ganar esta guerra. Y él me respondió, tu n'as rien compris. Traduzco, tú no has entendido nada. Es decir, lo que nos estaban diciendo los vietnamitas es que militarmente no podían ganarle a Mm, una superpotencia militar como los norteamericanos, pero que tenían que demostrar una inteligencia política tal que los ciudadanos de los Estados Unidos dijeran vámonos fuera de Vietnam. ya. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, Vietnam ganó esa guerra no militarmente, políticamente. Ya. Yo volví a Chile y reconocí que este había sido mi gran error, creer que teníamos que ir a otra batalla perdida. Si las brigadas internacionales fueron una guerra perdida, pero era heroica, era emocional. Entonces, para mí, ese es un error muy grande. Era épica. Claro, dicho sea de paso, yo me atreví en esa época, cuando volví a Chile de mi primer viaje, a decir públicamente que el Che Guevara estaba equivocado con su lema de los Ya, muchos Vietnam, ¿no? Me claro. sacaron la ñoña Chucha. los partidarios de la Revolución Cubana. ¿Quién era yo para decir eso al Che Guevara? Mira.
La próxima sección, muy buena, porque también es revisión histórica, Pepe. Ah, un error, pero histórico. Ahora, si te hubieran hecho caso, ¿qué hubiera pasado? Esta otra sección se llama Plata Perdida, o sea, como que los fomes de los últimos días, lo que tú decís, no, esto fue plata perdida, como el típico dicho plata perdida, ¿cierto? Te pongo un ejemplo. Para mí, plata perdida, y que lo digo con harto congoja y con harta pena, y me parece que pasa muy piola, y me parece que es inmoral, es la utilización en las redes sociales y en los memes de niños hablando de política. La izquierda y la derecha lo hacen, y el centro no lo hace porque no tiene ni meme, pero, no sé. Eh, pero, o sea, ese video el otro día la niñita diciendo que Boric no sirve para nada. O sea, me parece asqueroso utilizar a los niños en las luchas ideológicas, en las luchas políticas y en las peleas, digamos, en las redes sociales de uno u otro sector. Ese es un ejemplo. Tú puedes tomar lo que sea, que perdió tu equipo de fútbol, lo que sea, que se te quemó el asado, lo fome de los últimos días, lo malo, lo negativo. Ahí sí que me pillas porque algo ¿Has encontrado escogí, todo bueno entonces estos días? No. pero claro, el concepto de la pregunta es lo que me cuesta escoger a mí, que quiero que sea plata perdida, una cosa gratuita. Un Posible, desperdicio, algo que no debió suceder. bueno, posiblemente esta buena iniciativa del presidente de querer hacerle una yayita a la no reconciliación con un acto conmemorativo y la mala implementación. Yo creo que Sí, esa fue la plata perdida, sí, porque si se hubiera hecho lo que ya conversamos delante, ¿no? De una estrategia con 2 años plazo, 3 años plazo, habría sido realmente un hito histórico político de polendas. El sí. presidente Boris consiguió ya limar la situación de polarización y avanzamos hacia la reconciliación. Bueno, yo creo que buena tu pregunta en Mm, ese sentido. Esa sí que fue plata perdida. fue plata perdida, sí. Fue plata perdida la conmemoración. Oye, y si casi se robaron los zapatos de Allende, porque eso ya hubiera sido ya como el título del circo, po. Miguel, ¿tú tienes alguna No, no, de no, esta sección? sigamos, Ya. sigamos, sigamos. Ahora tenemos otra sección que se llama La Compro. Algo que tú compras, algo que tú consideras valioso, que era al revés. Algo que consideras valioso, que ocurrió. Te doy un ejemplo mío. Que la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y las empresas privadas de Internet hayan bloqueado definitivamente a las casas de apuestas ilegales. Eso es algo que yo considero positivo. Eso yo lo compro, me lo llevo para la casa. Algo bonito. Algo bonito. Bueno, algo bonito, algo bonito. Bueno, las cosas bonitas que yo recuerdo son mi época de periodismo en el Perú. Y dentro de eso, las entrevistas que yo hice a personajes como Milton Friedman, Mira, como Paul Samuelson, como Tomás Borges, que la selecciono siempre como 3 entrevistas muy importantes. Seleccionemos, por ejemplo, la de Milton Friedman. La de Milton Friedman fue una entrevista en la cual él se encontró de repente sorprendido porque el periodista que lo entrevistaba sabía mucho sobre Chile. Lo estábamos haciendo en Machu Picchu, en el Perú. Entonces él se admiró de que el entrevistador le pusiera como ejemplo lo que había sucedido con la aplicación de sus teorías en Chile y, entre paréntesis, esta fue una entrevista en 3 días, así que había plazo mira. entre una conversación y otra. En la Pactar, segunda sí, lo parte veo. íbamos en un vagón de tren, yo estaba durmiendo la siesta y despierto de repente y veo a Milton Friedman parado con brazos en jarra frente a mí y un asesor de él al lado y él me dice, seguimos la entrevista. Y en ese momento Se lo acabó la primero que cita. me lanza es, I know you're Chilean, yo sé que usted es chileno. Ah, te pilló. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvimos una muy buena entrevista que se reprodujo un poco sesgada en qué pasa aquí en Chile y en muchas partes. Y continuamos una relación epistolar hasta que se murió. Mira.
Entonces, las cartas nuestras están en la biblioteca de la Johns Hopkins University en Estados Ya, Unidos. Y las conoció, yo no sabía esto, Leonidas Montes, el director del CEP, una vez que hizo un viaje a la universidad. Entonces, lo bonito entonces de este caso es mi lección como periodista. Cuando tú entrevistas a alguien, tú no eres noticia. obvio. Tú tienes que sacarle el máximo de información al entrevistado y al lector o al espectador de televisión le importa un comino tu opinión propia. Claro, Lo que, sí. lo que le interesa es que tú seas un buen periodista que le transmita lo que piensa el entrevistado. Entonces, esto para mí fue una lección clave dentro del periodismo que la apliqué con Tomás Borges, con Paul Samuelson, con mucha gente que entrevisté en esa época para una revista muy, muy famosa, que era la revista Caretas, ¿no? Sí, claro. Y veo con pena que no es la situación en Chile, ¿no? Yo Sí. veo muchos periodistas que más están predicando que Uf, entrevistando. sin duda. Sin duda, eso es verdad. Pero yo te quería decir una cosa así como esto es como casi off the record, va a quedar grabado y va a salir, pero qué distinto el periodismo en Chile y en Perú. Qué lujo el periodismo en Perú. Mira, yo estoy alejado actualmente, pero lo que tú dices me pareció que en mi época era así. Yo llegué a un periodismo Sí, muy, muy notable. sí, claro. Y yo trabajé bajo la dirección de un genio del periodismo. En vida se hablaba del legendario Enrique Sileri, que era el director de Caretas. Sí. Había una revista de la competencia de alguien que había sido previamente director de Caretas. Los grandes diarios eran realmente grandes diarios. En televisión, que también estuve en televisión, había un tratamiento de lo político muy, muy sofisticado. Sí. Era la Y- época, claro, yo llegué al Perú en una época muy curiosa. Era la dictadura de Francisco Morales Pérez Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, que él mismo se definía como una dicta blanda, que fue la que llevó a la constitución en la convención, en la asamblea que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre, un socialdemócrata histórico, que era uno de los íconos de Clodomiro Almeida y de Salvador Allende con su obra escrita. Entonces, ese periodismo correspondía a esa política. sí. Había grandes periodistas, grandes entrevistadores. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final de Manos Libres aquí en una nueva edición, entrando en la primavera alianza con el Pensador.io, la revista digital. A propósito, nos faltará quien le haga falta este consejo. Si el tribunal te ordenó que publiques una citación, una posición efectiva, un extravío de algún cheque, todavía existen los cheques, aunque la gente no lo crea, o un remate, públicalo en www.elpensador.io/lex. Está apareciendo en pantalla. Es más rápido, es más fácil, es más barato. En estos tiempos, ¿qué mejor? Avisos legales en elpensador.io/lex. José Rodríguez Elizondo, un gran gusto haberte tenido aquí en nuestro programa. Muchas gracias por tu cordialidad, por tu conocimiento, por tu experiencia. Eh, un día te vamos a pedir que nos mandes unas caricaturas, ¿cierto? Bueno, te las Del habría Chile actual. mostrado si doy vuelta el televisor acá, pero Dale, dale. ¿ah? No, está muy lleno de cables y cosas, Estamos pero llenos de cables, sí. tengo una muralla llena acá de monos. Bueno, ha sido No, muy claro. grato estar contigo, Mario, y contigo, Miguel, así que a vuestra disposición, pues. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias para gracias a nosotros también, un usted. privilegio haberte tenido y esperamos tenerte en alguna ocasión posterior. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia de Manos Libres y nos encontramos la próxima semana en la alianza con el Pensador.io. Cuídense, que les vaya bien y cuidado con las alergias que ya están afectando. Bye, bye. Gracias.